ustedes pueden observar, aquí yo ya tengo mi smartwatch junto con mi celular y lo que vamos a hacer es vincularlo a ambos dispositivos. Para esto, el primer paso que debemos de seguir es instalar la aplicación, la cual es Gruify. Si ustedes no saben el nombre o de repente no se acuerdan, simplemente se van a la cajita del Kumi y en la parte trasera aquí van a encontrar el QR de la aplicación solo para que lo escaneen. Bueno, ahora sí voy a descargar la aplicación, entonces me voy a ir a mi celular y voy a encenderlo. Voy a irme a Play Store, voy a buscar la aplicación, la cual es Gruify, y voy a seleccionar el botón de instalar. Una vez descargado e instalado, ahora vamos a seleccionar el botón de abrir. Y vemos que nos sale una notificación que dice permite que Gruify te envíe notificaciones. Voy a colocarle permitir. Aquí hay otro comunicado de privacidad. Voy a colocarlo que estoy de acuerdo. También dice permita que acceda a tu actividad física. Voy a seleccionar permitir. Que acceda a los registros de llamadas de teléfono. También permitir. Que acceda a tus contactos, permitir, que busque, se conecte y determine la posición relativa de dispositivos cercanos, voy a seleccionar permitir, que haga y gestione llamadas, permitir, que acceda a tus fotos, a tus videos, a música y a audio, también voy a colocarlo permitir, que acceda a tus mensajes de texto, permitir. Ahora nos va a llevar a una pantalla de iniciar sesión. Aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico y la contraseña. En mi caso yo ya tengo abierta mi cuenta en Google, es por eso que voy a seleccionar la opción de Google. Lo selecciono y esperamos a que cargue. Ahora me abre una ventanita que dice seleccione la cuenta. Voy a seleccionar mi cuenta y nuevamente voy a esperar. Y aquí hay una nota que dice abre el permiso de notificación, de lo contrario no se puede utilizar la función de envío de mensajes. Vemos que hay dos opciones, yo voy a seleccionar la opción de ir, lo selecciono y aquí en acceso a notificaciones buscamos la aplicación, la cual es Gruify, y aquí voy a activarlo. Lo activo, nuevamente dice permitir, le doy clic y ahora sí ya se activó. Una vez hecho eso, nos dirigimos a la aplicación, aquí está, y ahora me voy a mi perfil, el cual se encuentra en la parte derecha inferior. Listo. Aquí podemos observar que ya en nuestro perfil está nuestro nombre, pero más abajito de nuestro nombre dice no conectado. Eso quiere decir que el smartwatch y el celular aún no están vinculados. Entonces, para vincularlo, lo que voy a hacer es irme a Bluetooth, aquí, a mis herramientas de Bluetooth y ubicación. Ojo, son estas dos opciones, Bluetooth y ubicación. En Bluetooth lo primero que yo voy a hacer es buscar al dispositivo. Entonces vamos a esperar a que encuentre a mi smartwatch. Listo, vemos que ya lo encontró. Aquí está Kumi KU2 Pro. Una vez que ya lo encontró, ahora me voy a dirigir a ubicación. Me voy a ubicación y aquí en ubicación yo voy a dar permisos. Me dirijo aquí a la opción de permisos de aplicación y busco Gruify. Aquí está, lo selecciono, me salen tres opciones. La primera, permitir solo mientras se usa la aplicación. La segunda, preguntar siempre. Y la tercera, no permitir. Voy a seleccionar la primera opción y una vez realizado estos pasos, me voy nuevamente a la aplicación Gruify. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el botón que dice dispositivo de búsqueda. Lo selecciono y ya me sale Bluetooth que está buscando. Es más, ya lo encontró. Ahí vemos Kumi KU2 Pro. Lo encontró demasiado rápido. Le doy clic, lo selecciono. Aquí está, nuevamente clic a Kumi y ahora sí dice conectando. Y vemos que aquí automáticamente en el smartwatch me sale botoncito naranja, el cual lo voy a seleccionar. Le doy clic para que se pueda vincular. Y aquí dice conexión exitosa del equipo, es decir, ya se vinculó. A esta opción lo vamos a poner cancelar a esa ventana y listo. Y ahora sí ya podemos ver que aquí está nuestro nombre y también dice conectado. Eso quiere decir que ahora ya está vinculado tanto mi celular como mi smartwatch. Aquí vemos que dice solicitud de vinculación de Bluetooth, vincular Grui 3.0. Yo voy a darle clic en vincular. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video. Espero les guste. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!